Bendiciones. El título del tema de hoy es Dios no hace acepción de personas. ¿Sabes? Es maravilloso recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Cuando haces esa oración maravillosa de fe, invitándolo a tu corazón, a tu vida, declarándolo como Señor y Salvador, eso es para salvación de tu alma. Pero quiero decirte que todavía hay un tiempo mientras Jesús regrese por su iglesia o nosotros vayamos a su presencia, que Él nos llame a su presencia, que vivimos aquí en la tierra y Dios pone principios, y yo quiero ver algunos que lo iré desglosando en el tema de cómo hay principios que te pueden llevar a la bendición del Señor. Quiero leerte aquí. Dice entonces Pedro en el libro de los Hechos, entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Está en Hechos 10, 34, 35 en la versión del lenguaje sencillo. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Quiero decirte que en el hogar que hagan lo que a Dios le agrada, ahí está la bendición del Señor. Uno puede ver que hay hogares donde realmente practican la idolatría, donde hay hogares que no han venido al conocimiento de la palabra del Señor, mas sin embargo vemos que proliferan bendiciones allí. Mas sin embargo también podemos ver que hay hogares que conocen de la palabra del Señor, hogares que se supone que están siguiendo al Señor Jesucristo, y en realidad en esos hogares no hay paz, hay turbación, ¿sí? Hay muchas necesidades, tanto económicas, etcétera. Y independientemente que sean ataques del enemigo, es muy bueno y sabio ver qué es lo que dice la palabra del Señor y ver de dónde está viniendo el asunto, ¿verdad? Y aquí es lo que voy a estar tratando. Si en el hogar que no conocen de la palabra del Señor están haciendo lo que a Dios le agrada, quiero decirte que ahí está la bendición del Señor. Ahora, para la salvación es venir a rendirse al Señor Jesucristo, desechar toda idolatría, desechar todo pecado, pero en cuestión que hagan principios que a Dios le agrada, ellos ahí van a tener bendición. Mas sin embargo, hogares que se supone que ya recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador, pero en esos hogares siguen pleitos, siguen alegatas, siguen envidias, siguen disensiones, pecados omisos, ocultos, etcétera. No se busca de la presencia de Dios ni se cultiva su gloria ahí en las habitaciones, en los hogares, aunque sean hogares llamados evangélicos o que han recibido al Señor Jesucristo. Quiero decirte que no va a estar la bendición del Señor. Y uno de los puntos muy fuertes es cómo estás tratando a tus padres, cómo estás tratando a las canas que hay allí, a tus abuelos, etcétera, a las autoridades que Dios puso allí que te cuidaran, ¿sí? Puede ser una persona, si no tuviste padres, puede ser una persona que Dios puso, hasta una amistad, pero delante del cielo está puesta como autoridad. Entonces, por eso la palabra del Señor hace mención que muchos se les tronca la vida temprano, les va mal, ¿sí? Se caen en un abismo, según dice el libro de Proverbios. Dice: tráguenlo los hijos del águila, caigan en oscuridad tenebrosa, vienen turbaciones, estrés, ansiedades, y mucho viene, no todo, pero sí mucho viene de la falta de respeto a las autoridades
que Dios puso en el hogar. También aclaro que dice la palabra del Señor: vosotros padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no caigan en desánimo. No los provoquéis, y si los van a corregir, si les van a pegar, no sea para matarlos, como cuando en realidad no se tenía conocimiento de la palabra del Señor, que muchos hasta los amarraban en el árbol, les daban, les gritaban. Habían unos vecinitos allá que le gritaban a mi mamá: doña Elena, y allá veo a mi mamá siempre de intercesora, porque los amarraba en el árbol y les daba con látigos, y bueno, hasta la plancha les ponía aquí en el brazo, que les hacía la bomba terriblemente. Y ahora las leyes se han ido al extremo del maltrato, a tal grado que ahora ya no, en muchos lugares ya no puedes tocar ni corregir a los hijos, cuando en realidad dice la palabra del Señor que con la vara salvará su alma del Seol, de la perdición, del infierno. En otras traducciones dicen de las Escrituras. Entonces es muy importante saber equilibrar conforme la palabra del Señor. No desesperéis a vuestros hijos, pero vamos viendo esto sobre el respeto a las autoridades, lo que te corresponde a ti como hijo, como nieto, ahí en la autoridad que Dios puso sobre ti. Yo veía ejemplos y estuve viendo documentales de la reina Isabel allá en Inglaterra, que en realidad todo mundo dice: pues a qué horas esta señora va a dejar su reinado, o definitivamente a qué horas ya tiene bastante tiempo, a qué hora va a morir, porque muchos presidentes se han ido por delante de ella, del montón de años que tiene, y todavía se le ve fuerza para seguir en su reinado y con vida. Pero independientemente de cuál sea su estirpe, su simiente, la línea sanguínea, o de lo mucho que en muchos documentales han hablado de ella, independientemente de eso, yo voy a lo que dice la palabra del Señor, y yo puedo ver que los protocolos que se hacen ahí en el palacio con la reina Isabel, aunque sean sus propios hijos, sus propios nietos, su propio esposo, sus familiares, y aunque no haya cámaras del público, de los periodistas dentro de la casa real, aún dentro se respeta la realeza de esa anciana. Nadie la maltrata, nadie le dice groserías. Ella tiene sus guardias y sus sirvientes. Cualquier cosa salen a su defensa, independientemente sean sus hijos o sus nietos. Ella tiene su escolta aún dentro de la casa real. En la cena, cuando ella termina de cenar, todo mundo ya terminó, nadie puede seguir cenando. Ella es la que se levanta primero, y cuando va pasando, pase por un hijo, pase por un nieto, pase por quien pase, se inclinan y le dan la reverencia de lo que porta esa mujer, la realeza y las canas, la anciana que es. Entonces imagínate una vida así, sin maltrato, una vida sin groserías de los nietos, de los niños, de los hijos. Oye, independientemente que tenga dinero, que viva bien o que tenga buena comida, desde el momento que sus sentimientos, ¿sí?, su estado mental no está con esos ataques psicológicos, verbales, con esas obscenidades, con esas amenazas que hoy se hacen mucho en los hogares a los ancianos, a los padres, que porque ya llegaron viejos, que qué va a hacer con ustedes, que no tienen dinero, se menosprecia, se desprecian, se tienen arrumbados allí, no se les da el respeto, la reverencia. Imagínate ella no tener nada de eso, su autoestima está levantada, su sistema inmunológico está al 100 arriba, y claro que está viviendo más años. Mas sin embargo, ¿qué vemos en muchos hogares? Y desafortunadamente que se lleva supuestamente la palabra del Señor allá arrumbado. Aún hay iglesias donde en realidad ya no hay ancianos. Ya no hay ancianos en las iglesias, porque la revelación es para jóvenes, para un liderazgo desde el pastoral, todo el liderazgo puro jóvenes.
ya no hay ancianos y la única anciana o anciano se mueren y ya no hay ancianos allí. Eso es de temer cuando en una congregación no haya ancianos. Bueno, dicen es que un joven puede ser y ocupar el lugar de anciano sabio por el Espíritu Santo. Bueno, anciano y la experiencia, eso nadie se lo quita a una persona anciana de años. ¿Qué no dice la palabra del Señor? Que las ancianas deben adoctrinar y enseñar a las jovencitas cómo portarse con sus maridos, cómo vestir. Imagínate si no hay ancianas en las iglesias, pues ¿qué se les va a adoctrinar? Aún con los grupos de elefantes, cuando los elefantes ancianos llegan a morir o se les quitan al grupo de elefantes de los zoológicos, los elefantes ancianos, se vuelve un vandalismo. El grupo de elefantes y empiezan a asesinar y a hacer destrozos y a matar a los otros animales de zoológico hasta que les ponen elefantes ancianos y ponen el orden. Y los jóvenes caminan derechito y los elefantitos chiquitos y las elefantas, todos caminan cuando hay elefantes ancianos allí en el grupo. Imagínate, por algo la palabra del Señor no se equivoca. Dice en otra parte de la escritura, sí, denle honra al anciano y doble honra más si el anciano predica la palabra del Señor. Yo estaba viendo aquí parte de la escritura que dice en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, lo firmó. Quien lo dijo, lo firmó. Yo, Jehová. Estoy diciendo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y hoy que ni se pela en una reunión, allá arrumbado el ancianito, allá en la cama, y que no salga para que no arruine la reunión, a gusto, que no venga a la iglesia el anciano, que no esté aquí en la casa, el estorbo. Aquí no dice el anciano que tenga dinero, el anciano que hizo una herencia, el anciano que tiene propiedades, a ese respétalo. No, desde el momento que tenga canas, dice te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. O sea, quiere decir que al honrar al anciano, ahí estás demostrando tú que tienes temor a Jehová, cosa que hoy en día mucho se ha perdido, el temor al Señor. Levítico 19:32 es algo tremendo. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Dios cuida. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré. Yo soportaré y guardaré, dice el Señor en Isaías 46:6. Es algo tremendo. Esto no es un juego, amada persona, este punto que estoy tratando aquí. Yo sé que no es casualidad y llegará a muchos hogares donde en realidad tendrá que arreglarse ese asunto si quieren ver bendición. Quiero decirte que por el hecho, como hoy en día, que hay hijos que ya pagan la renta, que pagan el alquiler, que ponen 2 pesos para la comida, aún que pusieras toda la mensualidad de tu trabajo para la comida, eso no te da autoridad. La Biblia no te aprueba para que le faltes al respeto al anciano, lo menosprecies, lo tengas en poco, o te burles de él, o te mofes, o lo dejes en vergüenza. Sea el anciano, sea tus padres, o sea la autoridad que Dios puso al cuidado tuyo. Ten mucho cuidado, porque esto no es un juego. Al momento aparentemente no sucede nada, pero al paso de los días verás los resultados, o al paso de los años. Esto es tremendo. Quiero decirte que Dios no paga todos los días, pero paga. Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen, ¿sí? Dios no paga cada quincena, pero
paga. Ten mucho cuidado y es mejor vivir aquí con las bendiciones del Señor. Yo me acuerdo de la mamá de un hermano llamado Paco, que yo fui allá en Acapulco, Guerrero, allá en México, a los bautizos de él. Y él era el que había entregado su vida al Señor, su familia idólatra, su mamá había hecho la estatua de la Virgen en la calle y era una idolatría terrible. Mas sin embargo, yo empecé a notar que ahí proliferaba la bendición, hasta bendición económica, se respiraba una paz que yo no respiraba en hogares que se supone que son evangélicos, seguidores de Jesús. Entonces yo empecé a observar y Dios sé que me dirigió a observar la situación que estaba sucediendo. A la mamá, al papá los respetaban tremendamente, a la mamá la tenían como una reina. Mientras una hija le arreglaba las manos, la otra le estaba arreglando los pies y la otra le estaba dándole masajes en la cabeza y peinándola. No la dejaban hacer nada. La señora casi ya anciana con canas tenía que ella deslizarse para poder hacer algo en la cocina porque en realidad no la dejaban hacer nada. Le atendían un negocito que ella tenía y yo decía, Dios mío, pero si son idólatras y aquí está tu bendición. Y Dios me llevó a este pasaje que Él no hace acepción de personas, Él no se compra por nadie. Si en ese hogar es idólatra, que para la salvación hay que dejar la idolatría, recibir al Señor Jesucristo, rendirse al Espíritu Santo, a Él. La salvación es una cosa, pero para bendiciones aquí en la tierra, si hacen lo que a Dios le agrada, ahí no había pleitos, no había legatas, no se envidiaban entre ellos, en cambio se ayudaban entre ellos, era manito, era una cosa lindísima, tremendísimo, y la bendición estaba allí. Cosa que en hogares, de verdad yo lloré y me sentí tan mal, porque en hogares que se supone que son evangélicos, que hablan lengua, profetizan, predican y todo, pero llenos de envidia entre ellos, rivalidades, falta de respeto a la autoridad, ¿sí? Los menosprecian por 2 o 3 pesos que dan, o porque ya pagan la renta, o porque creen que nunca van a llegar a viejos o a esa edad y que les va a deparar el futuro. Lo que siembra cosecha. Pero haciendo todo eso, y aunque tengan título de evangélicos y pues tengan mucha unción para predicar, quiero decirte que la mano de bendición no estará allí, sino estará en la casa del idólatra. Porque mientras hagan allá lo que a Dios le agrada, ahí anda, alaba, sella, alaba, estará la bendición, y Dios tendrá misericordia que los sacará de la idolatría a ellos también para darles salvación, fíjate. Sí, porque dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largos días aquí en la tierra. Hay un documental que vi de una ancianita que la recogieron del basurero porque ya estorba. Ya no tenemos cómo alimentarla. Y yo digo, esos ancianos pensarían, ¿por qué no te tiraron a ti a la basura? ¿Sí? ¿Por qué no te tiraron a ti al recolector de basura, al que pasa allí voceando basura, basura? ¿Por qué no te tiraron allí? Porque la situación también para ellos era crítica. Mas sin embargo Dios los ayudó, los bendijo y te mantuvieron. Y ahora, ya que creciste, ¿sí? O ya te quieres ir a Estados Unidos como una ancianita que la aventaron y la abandonaron. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestra vida y la anciana nos estorba y tenemos que irnos allá a Estados Unidos. Dios nos perdone a los que hemos hecho ese tipo de cosas con nuestros padres y los hemos abandonado de alguna manera, directa o indirectamente. ¿Sí? Dios me perdone y Dios nos perdone a los que hemos hecho todo eso, y Dios nos permita de rectificar delante del Señor, sí, todo ese mal que hemos hecho, que porque ya nos estorbó y se nos ha olvidado todo lo que ellos hicieron por nosotros desde que no teníamos conciencia, crecimos y adultos y todavía veían por nosotros. Abandonaron a esa viejita, y si no hubiera sido por una señora de una iglesia que recogió a esa anciana, ahí hubiera muerto llena de plagas. La recogió
Y ningún hijo vino al funeral a los años que esa anciana murió. Yo me acuerdo de una ancianita. Yo trabajaba allá en Mazatlán en un restaurante y yo ganaba muy bien en las propinas y en el sueldo, gracias al Señor. Entonces yo me enteré de una ancianita allá en un lugar lejos, que tomaba yo un camión, una onza para llegar allá, y ella vivía sola, esa anciana. No había tenido hijos, no tenía familiares, no tenía padres, y la ancianita estaba allí. Y quiero decirte que a Dios sea la gloria y las gracias, que me permitía llevarle bendición económica para que ella hiciera su comprita. Y te doy este testimonio para esto. Nunca se me olvida, porque me retumba en mi cabeza cuando ella me decía, bendito, me decía, bendito, me decía. Y yo le daba toda la gloria a Dios. Y quiero decirte que lo más triste que de esa anciana, que ella era la hermana de la abuela de unos multimillonarios de ahí, de la iglesia de Mazatlán. Y cuando fueron a ver por la tía abuela, que vivía abandonada, y ellos multimillonarios yendo a Israel a cada rato, a Israel, a Egipto, a Grecia, a Estados Unidos con sus negocios de importadora y todo, y la tía abuela abandonada allá a la deriva, anciana. No fue hasta que después otros que ni eran familia pero eran del mismo rancho la recogieron, hasta que le dieron la sepultura, que la ancianita murió. Tremendo. Había un viejito que también pedía limosna. Allí, fíjate, te voy a platicar este testimonio para que veas que tiene un impacto en el mundo espiritual. Todo esto no solamente es en el físico. Quiero decirte que había un ancianito allá enfrente de donde yo trabajaba, de unos ojos hermosísimos azules. Había quedado ciego él. Entonces yo compraba pan y yo le llevaba pan y le dejaba sus monedas también para que comprara algo con el dinero. Entonces en una ocasión a mí me tocó estar en la planta alta del restaurante y estaba solo ese día, pero había un hombre tomando café y leyendo el periódico y me llamó. Era la única mesa en la planta alta que estaba ocupada. Y así a primas y a primeras, descaradamente, se declaró él lo que él era, un satanista, servidor de Satanás. Y sabes, empezó a maltratarme y a decirme groserías y a decirme, tú que le das comida a los pobres, y tú que sales y le das pan a ese, y empezó a maltratar al que estaba enfrente. Y yo agarraba y compraba pan y juntaba las propinas y yo me iba por todo el mercado y por toda ahí alrededor a los ancianitos, a los que pedían limosna y todo eso, y les daba pan y les daba dinero. Y yo creía que nadie me veía, que solamente Dios y yo lo hacíamos en secreto. Mas sin embargo, ese que ni yo conocía, que ni sabía que existía, estaba vigilando mi vida de parte de Satanás, un servidor de las tinieblas. Fíjate el impacto a las tinieblas, golpe al mundo espiritual de las tinieblas que estaba haciendo al darle pan y dinero a los ancianitos, a los limosneros, a los pobres. Qué tremendo. Te dejo esto y que el Espíritu de Dios te revele mucho más. Que a Dios le doy toda la gloria. Oh Padre Celestial, quiero decirte que en un momento, y es hermoso, y permíteme platicarte testimonio, porque es muy lindo predicarte la palabra, pero es más maravilloso cuando tú lo has vivido, cuando tú tienes respaldo y con toda seguridad tú lo hablas porque tú lo has vivido. Un señor, un ancianito que llegó al lugar del trabajo donde yo estaba, me dijo, necesito verme contigo mañana porque necesito hacer una diligencia, un asunto. Está bien, nos quedamos de ver en la plaza al otro día.
Yo veía que este ancianito solamente comía chocolates, su aspecto era anémico, sí, muy anciano, de verdad. No calculaba ya muy bien su mente, pero aún así yo dije, voy a ir, no vaya a ser que se acuerde que él me citó. Pues definitivamente cuando yo llegué él ya estaba allí. Sí se había acordado que nos habíamos citado. Me dice, necesito que tú me saques el dinero del banco y que vayamos a otro banco diferente y me abras una cuenta para meter mi dinero allí y llevarlo a donde yo recibo mi dinero y para estarlo metiendo allí. Mira, quiero decirte que el amor de Dios me inundó y al Señor Jesús le doy toda la gloria y las gracias, que ahora entiendo que ahí yo fui probado mi integridad, donde nadie me estaba viendo, porque era muy fácil haberle robado a ese ancianito, porque ni siquiera él sabía todo lo que tenía en la cuenta bancaria. Delante de él yo recibo y sacamos todo lo que tenía en su cuenta bancaria, lo retiramos y nos fuimos a otro banco y abrí yo una cuenta a nombre de él y él firmando y todo. Ni un centavo le agarré, ni un peso, y así como lo sacamos de un banco, lo metimos en el otro. Él me invitó a comer. Por cierto, nos fuimos a un restaurante de donde yo trabajaba, pero en otra sucursal. Comimos unas pechugas tejanas riquísimas, exquisitas. Y me dijo, me dice, no tengo cómo pagarte por lo que has hecho. Le dije, gracias a Dios y toda la gloria a Dios. Fui y lo llevé a la pensión donde él estaba viviendo, solo, sin familiares, abandonado. De ahí yo tuve que irme a unos cruceros y yo ya no supe más de ese viejito. Cuando yo regresé, al parecer él ya había muerto. Ese viejito ya no se supo más. Yo tuve que salir del país. Anduve en varias partes del extranjero, de Europa y todo eso, gracias al Señor. Y ya cuando regresé, yo ya no supe de él. Pero he entendido que ahí fue probada mi integridad con ese anciano. Tú no sabes lo que te depara la vida. Cómo cuidas a los ancianos. Cómo le haces a las personas de autoridad. Haces como dice la palabra del Señor, te levantas ante las canas. Antes se veía que se les besaba la mano a los ancianos, se les daba un respeto. Hoy no, hoy como que están pintados en la pared y todavía se les hace sentir mal. Yo tengo una amiguita aquí en Santo Domingo, gracias a Dios, que es una ancianita. A mí como me gustan los amigos ancianos, de verdad. A mí porque me imparten sabiduría, conocimiento, experiencias de la vida. Y no hay una bendición más limpia y sana que de una anciana, de un anciano, de una viuda, de un viudo, de un huérfano. A Dios sea la gloria. Entonces yo tengo esa amiguita aquí en Santo Domingo, anciana, que de vez en cuando, a las posibilidades que Dios me da, voy y le llevo su bendición a la ancianita. Pues quiero decirte que esta última vez ella se agarró temblando y yo no sabía por qué cuando le estaba dando la bendición, y me dijo, rápido, aquí dice, porque ahí viene mi hija y si me ve me lo va a quitar y yo quiero ir a comprar pan, me dijo, con este dinero. Entonces yo volteo para abajo de la escalera y le digo, ¿ella es su madre? Sí. Le dije, yo estoy aquí porque ella es mi amiguita. Sí, mi amor, claro. Ay, sí, yupi, sí, mi amor. Pero la verdad la conoce la ancianita allí. Se agarró temblando. O sea, ¿cómo la tratará? ¿Cómo las tratarán? ¿Me entiende? Le dije, Señor, te la encomiendo en tus manos. Y el otro día hicimos una oración que hasta en lengua se agarró hablando ella. Dijimos, Señor, ven, Señor Jesucristo, maravilloso tú eres. Mira, hasta en lenguas tremendamente se soltó. De verdad siento una libertad maravillosa, una presencia de Dios en este video, en este tema, que sé que Dios nos seguirá bendiciendo grandemente. Oh Padre Celestial, a ti sea la gloria. La gente muy adentro de ella piensa y cree que va a amanecer mañana. Es por eso sus pecados, por eso tratan así a los ancianos, a las autoridades, su vida llena de maldad.
Cuando en un momento Dios puede tomarte la vida que te prestó y pedirte cuentas por lo que has hecho, como lo dice en el libro de Eclesiastés. Vamos a leerlo. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sobre todo esto, o sea, haz lo que tú quieras, te está diciendo la palabra. Eso recuerda que hay un Dios que todo lo está viendo. Y más que hoy se está predicando la palabra del Señor por todos lados, por estos medios, Dios lo está viendo todo. Aparentemente como que nada hay alrededor, pero están los santos ángeles del Señor anotando todo, y todo se le reporta al Altísimo. Está el Espíritu Santo viéndolo todo y oyéndolo todo, y tarde que temprano se pasa la factura. Esperemos que esa salga a cero. Por eso hay que hacer las cosas como al Señor le agrada y conocer de la palabra del Señor. Entonces, ya para despedirme, vuelvo a leer este versículo de Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Bendiciones. Soy tu hermano Israel Navarro Ibarra. Puedes seguirme en las redes sociales, en mi canal de YouTube. Puedes ponerle la campanita, suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando Dios nos lleve a hacer un video nuevo. Por mi sitio oficial en el Facebook, por mi Facebook, te dejo mi número de WhatsApp también, por mi Instagram y los medios. Te llega este video, compártelo, porque sé que como ha sido de bendición para nosotros, para ti lo será para muchos otros más. Que Dios te bendiga muchísimo más. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir perdón al Señor y vamos a clamar misericordia, porque quiero decirte que muchas veces, cuando menos pienses, ya te verás en la edad avanzada. Entonces, ¿cómo hiciste tú el trato a tus padres, aquel que te cuidó, a las autoridades? ¿Verdad? Señor Jesús, perdónanos, Señor, por todo el mal que hemos hecho, porque hemos caminado en la ignorancia, conscientemente o inconscientemente. Sálvanos, Señor. Te damos gracias por tu amor. Perdónanos. Te recibimos como Señor y Salvador. Señor, danos tu gracia y tu favor para respetar a las canas, a la autoridad, a la persona que me cuida, a mis padres, Señor, y mantener esta bendición. Muchas gracias, Señor Jesús. Padre omnipotente, amén. Que Dios nos bendiga muchísimo más. Amén. Gloria a Dios.